¿Qué tal, mis hermanos, mis amigos? Sean todos bienvenidos a una transmisión más de los estudios bíblicos sobre el libro de Romanos que estamos llevando semana a semana. Esperamos que usted en casa, con toda la familia, estén reconfortados a través de la palabra del Señor. La bendición de Dios esté con cada uno de vuestros hogares en este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Tiempo de prueba que toda la tierra, todo el mundo entero, pues está pasando, y también estamos nosotros aquí, pero con la bendición y ayuda del Señor podemos seguir adelante. Bien, mis queridos hermanos, mis amigos, vamos a continuar con nuestro estudio. Hasta aquí hemos visto ya los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. 11 capítulos que nos ha hablado de lo que es la parte doctrinal de la justificación por medio de la fe, de la salvación de la humanidad por medio de la fe. Una explicación detallada y bastante concisa de lo que es la salvación. Ahora ya desde el capítulo 12 para adelante, más exactamente hasta el capítulo 15, versículo 13, toma otro tema, lo que es la vida cotidiana del creyente, la vida práctica. ¿Cómo es que la doctrina cristiana estudiada en estos 11 versículos va a apoyarnos, va a sustentarnos en cuanto a nuestra vida práctica? ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida práctica todo lo aprendido hasta aquí? El creyente, una vez ya salvo, una vez ya en el reino de los cielos, siendo parte de la familia de Cristo, tenemos que nuestra mente ser adaptada, ser amoldeada a la mente de Cristo, al pensamiento de Cristo, al pensamiento de la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la Biblia. Ahora vamos a ver, el día de hoy nos toca ver todo lo que es la vida del creyente en relación a la iglesia. Cómo es que nuestra mente, nuestra manera de pensar, cómo debe ser en cuanto a nuestra relación con los hermanos, con nuestro servicio en la iglesia. Primero, en el versículo 3, nos va a enfocar acerca de cómo debe ser nuestro pensamiento, cómo debemos pensar sobre nosotros mismos. ¿Cuál debe ser ese pensar sobre nosotros mismos? Dice así para esto el versículo 3, capítulo 12 de Romanos. Escucha atentamente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos va a guiar para toda circunstancia. La palabra de Dios nos va a hacer que nuestra mente, nuestros pensamientos, sean los pensamientos de Cristo. ¿Cómo debo pensar de mí mismo? ¿Cuál debe ser mi manera de considerarme a mí mismo? Según la palabra de Dios, según lo que Dios quiere que yo piense de mí mismo. Y esto lo encontramos aquí. Con toda su autoridad, Pablo nos exhorta a los creyentes de la siguiente manera. Digo pues, por la gracia que me es dada. Es una manera en la cual el apóstol Pablo, quien escribe, tomando esa autoridad apostólica, que es una autoridad recibida por la gracia de Dios, nos exhorta a que cada uno de nosotros, cada creyente, esto va para el creyente individual, va para mí, va para usted, para todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos dice de la siguiente manera: no tenga más alto concepto de sí. Es decir, que cada uno de nosotros no debemos pensar más de lo que debemos pensar, más de lo que Dios nos ha dado, más de lo que nosotros somos, ni tampoco menos, sino que pensemos con cordura, es decir, pensemos en la medida de lo que realmente somos. Y eso es lo que nos exhorta. Entonces, en un primer momento, ¿cómo es que no debo tener más alto concepto de mí mismo? ¿Usted cómo debe tener su pensamiento en cuanto a usted mismo? No debemos sobrevalorarnos. No debemos hacer que el yo reine sobre nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra vida. Quien debe reinar y estar en un lugar de preeminencia es Cristo mismo, no el yo, no nosotros.
Por eso la Biblia dice que debemos hacer morir el yo. Nuestra naturaleza carnal, pecadora, debe cada día ser ahogada, apagada, hacer morir la carne, le llama la palabra del Señor. Sí, porque esta naturaleza pecadora siempre quiere ocupar el lugar de Dios, el trono de Dios en nuestro corazón quiere ocupar el yo siempre. Pero somos llamados a que Cristo, a hacer que Cristo reine en nuestro corazón y no nosotros mismos, ¿no? El yo crecido es una manifestación de eso. Hay personas que no pueden dejar de hablar y siempre referirse a ellos, estar exaltándose a ellos mismos, ¿no? Hay personas que cuando tienen el yo crecido, pues lo que hacen es humillar al resto. Sus conversaciones, sus formas de hablar, sus pensamientos, siempre están sobrevalorándose ellos y menospreciando al resto, humillando a los demás. Hay personas que siempre están corrigiendo al resto. Hay personas que les gusta estar viendo los defectos de otros. Es bueno corregir, es bueno poder ver los defectos para corregirlos, pero lo malo es que cuando a ellos les hacen ver sus defectos, les animan para corregirlos, no aceptan corrección. Les gusta corregir a otros, les gusta ver errores de otros, pero no les gusta que vean sus errores en ellos. Se resienten, ¿no? Hay personas que están viendo constantemente los errores de otros, pero cuando alguien le hace ver su propio error, se resienten, se sienten mal. Entonces estas personas tienen el yo muy elevado. Son las personas que están constantemente resentidas también. Hay personas que por todo se resienten, ¿no? Les dijeron A, se resienten. No les dijeron, se resiente. Una persona que está constantemente resentida, constantemente ofendiéndose, constantemente se siente víctima de todas las cosas que hacen a su alrededor, es una persona en la cual está centrada sus pensamientos, sus emociones están centrados en ellos mismos. Sí, en el centro de su corazón están ellos sentados, no Cristo. Debe estar Cristo en el lugar del corazón, en el trono de su corazón. Cuando Cristo está en el trono del corazón, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cualquier cosa que viene contra mí, creo que no es contra mí, es contra Cristo. Yo no tengo por qué estar enojándome, amargándome cuando alguien viene y me ofende o me ataca. Tengo alguien que me va a defender, es Cristo. Pero si yo me resiento, me ofendo y trato de defenderme, me hago la víctima, es porque no confío que Dios está conmigo, sino yo mismo quiero cobrarme por mi propia cuenta las ofensas de otros. Pero si Cristo está en mi corazón, voy a permitir que Cristo sea quien me defienda. Mi confianza va a estar en Él. Son situaciones, mis queridos hermanos, que demuestran que aún Cristo no está reinando en mi corazón. Otras situaciones que se dan y muy frecuentes es que no podemos perdonar las ofensas de otros. Sí, cuando una persona, aún más si dice ser creyente, le cuesta mucho perdonar las ofensas de otros, pues es que Cristo no está reinando en su corazón. A él sí le gusta ser perdonado, acepta que Cristo le ha perdonado sus faltas, pero él no quiere perdonar a otros. Esta es una manifestación de que aún Cristo no reina en el corazón del creyente. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que dar lugar al reinado de Cristo, que Cristo reine y gobierne nuestro corazón. Si no, vamos a ser nosotros siempre las personas ofendidas, vamos a ser personas que no podemos adaptarnos a una sociedad, a un grupo. Porque hermano, amigo, sepa, en cualquier grupo humano donde hay personas, somos personas con defectos. En la iglesia misma, en la convivencia dentro de la comunidad cristiana que es la iglesia, somos personas imperfectas. A veces nos ofendemos, nos ofenden. Por eso es importante el poder aprender a perdonar. Cuando usted perdona, por más ofensa que sea, está demostrando que Cristo está reinando en su corazón. Entonces es importante esto, el perdón. El perdón va a ser parte importante de nuestra vida, en el matrimonio, en la sociedad, en la iglesia. Mis queridos hermanos, amigos, le animamos a usted a que reine Cristo en su corazón y pueda perdonar a su prójimo cuando es ofendido. Gloria al Señor. También nos dice
que pensemos con cordura en la medida de la fe. Gloria al Señor. Debo pensar con moderación de mí. No debo sobrevalorarme, ya lo hemos visto. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando mi mente pueda ser adaptada, pueda yo tener presente siempre la doctrina cristiana, la fe en Jesucristo. ¿Cuál es el pensamiento de un creyente? Es que sin Cristo no valgo nada. Sin Cristo estoy destinado a lo que es la condenación eterna. Sin Cristo estoy en mis delitos y pecados, estoy muerto. Por tanto, la única manera en la cual yo puedo verme es a la luz, al espejo de Cristo. A la luz y al espejo de Cristo es que yo puedo verme tal como soy. Soy una persona perdonada por Cristo. Soy una persona que si no fuese por Cristo, mi lugar, mi merecimiento sería la condenación eterna. Por eso, cuando pensamos con cordura en la medida de la fe, nos es fácil poder sobrellevar toda situación difícil de esta vida. De esta manera, pues, podemos decir tranquilamente, los que somos cristianos, poder tener contentamiento y decir que estamos mejor de lo que merecemos estar. Tenemos más de lo que merecemos tener. Porque, ¿qué merecen nuestros actos? ¿Qué merecieron antes de Cristo nuestros actos? Condenación eterna. Ahora, como cristianos, si Dios tuviese que juzgarnos al pie de la letra, conforme a su ley, ¿qué merecerían nuestros actos? Condenación. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo, nuestro abogado, que intercede por nosotros. Si bien mereciendo nuestros actos condenación, Dios nos da esperanza, nos da perdón, nos limpia, nos sana y nos santifica cada día. Por eso podemos decir que estamos mejor de lo que merecemos estar. Bendito sea Cristo. Por eso es que podemos tener el creyente contentamiento cual sea nuestra condición. Tal vez abundancia o escasez. No estamos culpando a Dios, no estamos culpando al resto, a la sociedad, al gobierno o a nuestros padres, sino que estamos contentos sabiendo de que nuestra situación está mejor de la que merecía estar antes. Igual, tenemos más de lo que merecemos tener. ¿Qué merecemos de Dios? Nada. Por nuestros méritos no merecemos nada de Dios. Mas Cristo muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores dio su vida por nosotros. Dio su vida, su sangre preciosa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y de ser sin valor, pues hoy día nuestro valor es la sangre de Cristo. ¿Y cuánto es la sangre de Cristo? Dice la Biblia, si el mundo entero fuera nuestro, ¿qué recompensa darías por tu alma? Es decir, de ser personas que no valíamos nada. Lo único valor que teníamos es ser quemados al infierno. Ahora en Cristo nuestro valor es la sangre de Cristo. Eso nos lleva a vivir una vida en esperanza, una vida en regocijo y en contentamiento, sabiendo que todo lo que tenemos y aún lo que recibiremos es gracia de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Seamos cristianos agradecidos, seamos creyentes agradecidos con lo que tenemos y con lo que Dios nos dará. Gloria a Cristo. Ahora quiero compartir con ustedes el versículo 4 y 5. Gloria al Señor, que nos habla acerca de cómo debe ser nuestro pensamiento como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo debe ser nuestro pensamiento como parte de la iglesia, parte de una comunidad de creyentes? Y dice así el versículo 4 y 5. Porque de la manera en que en un cuerpo, dice así el versículo 4 y 5 de Romanos 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. ¿Cómo debe ser nuestro pensamiento entonces en relación a los demás hermanos, a los demás creyentes, sea de nuestra iglesia local o sea de las diferentes congregaciones cristianas que hay? Algo que tenemos que entender, que todos somos diferentes. Amén. Usted debe entender eso. Dios nos hizo a todos diferentes. Tan diferentes somos, mi querido hermano, amigo, que en la tierra no hay dos personas iguales. Por ejemplo, las huellas digitales que tenemos. No hay dos personas en el mundo, hasta ahora no se ha encontrado, por más gemelos que sean, ¿no?, que van a tener las mismas huellas digitales. Dios nos hizo de manera diferente, de manera particularmente diferente a todos. No hay dos personas iguales en esta tierra. Todos somos diferentes,
Y así como somos diferentes, tenemos que tener presente en nuestra mente que no pensamos igual, pensamos diferente, pero todos cumplimos un propósito, una función aquí en esta tierra. Dios nos ha traído y nos ha puesto para cumplir un fin y un propósito especial. Y si es dentro de la iglesia, mucho más. Cada uno es útil en la iglesia. Cada uno con su carácter, con su forma de pensar diferente, pues cumplimos una función en el cuerpo de Cristo. Hay personas que se enojan. Hay personas que se molestan porque los demás no piensan como Él. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que saber que Dios nos hizo diferentes. No pensamos igual, pero bajo la palabra de Dios todos podemos tener la mente de Cristo. Como individuos pensamos diferente, pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios, comenzamos a tener un pensamiento semejante al de Cristo y comenzamos ya a tener unidad en Cristo, porque ya no son nuestros pensamientos los que priman en la toma de decisiones, sino el pensamiento de Cristo obtenido a través de la lectura, el conocimiento de su palabra. Bendito sea el Señor. Somos hijos de Dios, pero somos diferentes. Diferentes virtudes, ¿sí? En la iglesia tenemos hermanos con diferentes virtudes, diferentes defectos, diferentes debilidades, diferentes fortalezas. No somos uniformes, pero esa diferencia pues nos complementa unos a otros. El versículo 5 decía, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y aquí ha tomado el ejemplo del cuerpo humano. La mano no es igual que el pie, la oreja no es igual que la nariz, la boca no es igual que cualquier otro miembro. Cada uno de nuestros miembros son diferentes, pero todos cumplen una función importante. Todos cumplimos dentro de la iglesia del Señor, todos los redimidos por la sangre de Jesús, cumplimos una función diferente. ¿Sí? Dios nos hace diferentes. Dios nos hace más hábiles en algunas cosas y menos hábiles en otras. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que como cuerpo de Cristo dependamos los unos de los otros. Algo en lo cual yo carezco, mi hermano lo tiene, tengo que ir. ¿Para qué? Para ayudarnos mutuamente. Una persona no todo lo sabe, no todo lo puede, no tiene habilidad para hacer todas las cosas. En algunas cosas es más torpe que en otras. ¿Por qué? Porque otro miembro de la iglesia va a ayudarnos a suplir esa deficiencia. Por eso, la vida cristiana es una vida de dependencia unos a otros, una vida de poder interactuar funciones unos a otros. Lo que me falta a mí, mi hermano lo tiene, o la familia de mi hermano tiene lo que a mi familia le falta. Entonces es ahí cuando nos complementamos, es ahí cuando encontramos la función de cada uno de nosotros para poder depender unos de otros y así glorificar al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y esto que somos diferentes no debe llevarnos a amargarnos, a criticarnos los unos a los otros, sino a complementarnos y a tener paciencia, a poder moldear nuestro carácter en torno a la paciencia. Aquel que es fuerte, aquel que tiene tal o cual habilidad, a veces reniega porque el otro hermano no lo tiene, o a veces se amarga, o a veces se impacienta. No se impaciente, porque usted también tiene cosas que no las hace muy bien y tiene que depender de otros. Amén. Entendamos eso. Ese pensamiento debe estar en nuestra mente, que Dios nos hizo diferente para depender los unos de los otros. Somos la iglesia, un grupo de hombres y mujeres imperfectos, que estamos siendo perfeccionados en nuestro camino al reino de los cielos. Bendito sea Cristo. Ahora vamos a ver cómo debe ser el pensamiento del creyente en cuanto al uso de los dones espirituales. Dios nos da dones espirituales, regalos de parte de Dios, habilidades que en el camino, en el transcurso de nuestro caminar cristiano descubrimos que Dios nos ha dado. El día que entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, viene a nuestras vidas, viene a morar en nosotros. Y así como viene a morar, trae regalos también, lo que son dones espirituales, las cuales en el transcurso de nuestro caminar van a ir siendo descubiertos. En nuestro entregarnos a servir a nuestro prójimo, esos dones espirituales van a ir manifestándose.
Gloria al Señor. ¿Cómo debe ser nuestro pensar en cuanto a los dones que tenemos? De la siguiente manera, y eso vamos a dar lectura en el versículo 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nos está hablando ahora, nos está enseñando cuál debe ser nuestro pensamiento en relación a nuestras habilidades o dones espirituales que Dios nos ha dado dentro de la iglesia. Primero nos dice que teniendo diferentes dones según la gracia de Dios. Los dones espirituales que cada creyente tiene, que Dios le ha dado, no es que se los haya ganado. Si yo tengo algún don espiritual, mi hermano o mi hermana tiene algún don espiritual, ya sea para servir a Dios en diferentes áreas, como vamos a ver más adelante, ¿no? Debe saber primero que cualquier cosa que tenga proviene de Dios. Y para servir al Señor tenemos dones que vienen el día que nos entregamos al Señor. También tenemos talentos que los adquirimos en la práctica, que vienen con nosotros de nacimiento. Los dones y talentos que tenemos y todo lo que poseemos, lo ponemos al servicio de Dios. Amén. Todo es un regalo de Dios. En este caso, de manera especial, los dones espirituales no son producto de nuestro esfuerzo, no son producto de un mérito por los cuales Dios nos ha concedido. No hay nada que podamos hacer nosotros para poder hacernos con derecho a recibir tal o cual don. Dice la palabra del Señor que Él reparte sus dones conforme Él quiere, conforme Dios quiere. No es conforme nosotros queremos, sino conforme a lo que Dios quiere. Bendito sea el Señor. Y esto es gracia de Dios. No te jactes, no te sientas orgulloso, ni digas yo me lo gané este don, yo tuve que esforzarme para recibir esto, porque es gracia de Dios. Amén. Es decir, es un regalo inmerecido de parte de Dios. Eso es un don espiritual. Y eso nos debe llevar a vivir, a administrar esos dones espirituales que tenemos con humildad, porque es de gracia que lo hemos recibido y de gracia lo ministramos a otros. De gracia servimos con nuestros dones espirituales a otros. Gloria al Señor. Y aquí menciona al primer don, el primer don que menciona aquí en este capítulo 12 de Romanos, dice el don de profecía. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía se entiende como esa capacidad de dar palabra de Dios, palabra inspirada por Dios. En el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de esta profecía. Tanto a nivel de iglesia local, se ve situaciones en las cuales habían hombres y mujeres profetas de Dios que profetizaban, daban palabra de ánimo, consuelo, exhortación a la iglesia. No necesariamente daban palabra inspirada para formar parte de la doctrina cristiana o las escrituras. Bueno, una categoría que vemos de profetas es esto. Profetas que daban palabras para animar a la iglesia, para consolar a la iglesia. Entonces era de uso local y se le llamaba profetas, como tenemos en las escrituras las hijas de Felipe eran profetisas, dice. El profeta Agabo también era un profeta que iba de iglesia en iglesia llevando mensajes de consolación de parte de Dios. Pero también vemos los apóstoles y profetas, en el sentido de personas que trajeron palabra inspirada de Dios, palabra revelada por Dios, palabra doctrinal que pasó a formar parte de lo que es la revelación de Dios, el Nuevo Testamento. Entonces, en ambas categorías, ¿no? El profeta que da palabras de consuelo a una iglesia local, palabra inspirada que consuela, que anima, que exhorta, tanto también como aquel profeta, como los apóstoles que trajeron palabra inspirada que formó parte de la revelación de lo que hoy tenemos el Nuevo Testamento. Cuando se hace esta labor de profecía, sea conforme
a la palabra de Dios, conforme a la doctrina establecida. Sí, aquel que dice hablar de parte de Dios, tiene que hablar conforme a la fe. Tiene que dar palabras que no contradigan la fe cristiana, la doctrina cristiana. Eso es importante considerar en lo que es el don de profecía. Y luego manifiesta otro don, luego de la profecía. O si de servicio, en servir, dice. El servicio también es un don, el servir. El ánimo de servir a otros es un don espiritual. Personas que son muy gozosas sirviendo, ayudando en las diferentes necesidades que hay dentro de la iglesia, dentro de las familias cristianas. ¿Sí? Hay dones, aquí vamos a ver dones como la profecía, que son dones públicos, dones que tienen un lugar especial dentro de la iglesia, un reconocimiento especial, pero también hay dones que no tienen un reconocimiento especial. Son parte de lo que es nuestra vivencia diaria. Usted no necesita ser reconocido para poder servir a su prójimo, ¿sí? Bueno, para dar palabra profética o enseñar la palabra, usted tiene que ser reconocido como un maestro, ¿sí? Los maestros, los profetas eran personas que eran reconocidas públicamente por ese don. Pero el don de servir, como vemos acá, era un don que usted no necesita ser reconocido para poder ministrar a otros el servicio, ¿sí? También habla de la exhortación, ¿no? El que exhorta, ministre en la exhortación. Exhortar es animar, no es llamar la atención. Exhortar es animar a otros. Entonces, también es un don espiritual, ¿no? Usted no necesita ser sacado al frente en la iglesia y que reconozcan que usted tiene el don de la exhortación, el don de animar a los hermanos. Son dones que lo aplicamos y los usamos sin necesidad de un reconocimiento público. Correcto. Hay hermanos que tienen ese don de exhortar. Un hermano no vino a la iglesia, ya están llamándolo, animándolo, hermano, lo esperamos en la iglesia. Hermano, ¿qué sucede? No entró al culto virtual. ¿Qué está pasando? Le animamos a que venga a la iglesia. Ellos tienen el don de animar, ¿no? El don de exhortar. Exhortar es animar a alguien. Eso que quede claro también, gloria al Señor. Y también hay otro don importante, el que reparte con liberalidad. El repartir o dar o el compartir sus bienes con otras personas que tienen necesidad, también es un don espiritual. Aquel que tiene ese don de compartir, ¿no? De dar, que lo haga abundantemente, generosamente tiene que ser, no con tacañería. Si alguien quiere compartir, pero está haciéndolo de manera, es tacaño, da un poquito nada más, no. El que tiene ese don lo hace con liberalidad, abundantemente, sin tristeza. Hay personas que tienen ese don. Tampoco necesitamos que ese don sea reconocido públicamente, ¿no? Sino que aquel que siente en su corazón, Dios pone ese don de compartir, estar siempre compartiendo, dando de lo que Dios le ha dado a otros, a los necesitados, pues que lo haga con liberalidad, con alegría, gloria al Señor. Hay otros dones, como el don de presidir, ¿no? Dice aquí, ¿no? El que preside con solicitud. El don de presidir es el don de dirigir, el don de cuidar, de dirigir a un grupo de personas, grupo de hermanos, ¿no? Por ejemplo, el pastor debe tener de una iglesia el don de presidir, para que pueda él presidir lo que es la dirección de la obra del Señor de una iglesia, ¿no? Hay quienes tienen ese don con solicitud, no hacerse de rogar, ¿no? No hacerse de rogar, sino con esmero, cuidar, estar dispuesto a administrar, a guiar a otros, a dirigir el grupo o la iglesia o los grupos o las entidades dentro de una iglesia. Ese es el que preside. Tiene esa habilidad, le gusta y está solícito siempre para presidir, ¿no? Y luego ya dice, el que hace misericordia con alegría. Hacer misericordia es mostrar compasión. Dentro de la iglesia hay hermanos que tienen ese don más desarrollado, el tener misericordia, tener compasión de otros. ¿Sí? Sí, están allí en la iglesia, forman parte de un liderazgo o parte de alguna directiva o simplemente son parte de la iglesia. Estos dones no son dones públicos, no son dones manifiestos en los cuales tienen que tener un reconocimiento público en la iglesia, sino es parte del carácter mismo, parte de algo que Dios ha puesto en el corazón de las personas, sean líderes dentro de la iglesia o no lo sean, pero tienen ese don de hacer misericordia. Si están en un liderazgo, pues usarán ese liderazgo para hacer misericordia.
Si no tienen un liderazgo en la iglesia, tal vez nombrado, pero en el puesto donde estén en la iglesia, como un creyente más de la iglesia, también va a hacer misericordia. Es decir, va a mostrar compasión por las personas, aun cuando no se lo merezcan, ¿sí? A veces dentro de la iglesia surge una necesidad. Personas que están pasando por necesidad. Algunos evalúan eso en el liderazgo. A veces el liderazgo evalúa y dice, pero este hermanito no viene, ¿no? Este hermanito casi no para, no asiste, no se identifica con la iglesia. Pero el que tiene misericordia dirá, hermanos, ayudémosle, necesita. Él no está viendo si participa o no. Él no está viendo, el que hace misericordia no está viendo si ese hermano se lo merece o no se merece que lo ayude, sino que él actúa con un corazón dadivoso y hace misericordia. Si es dentro de una directiva, moverá su palabra, su opinión será importante para que esa directiva pueda ayudar a tal o cual hermano, que la iglesia pueda hacer misericordia con aquel aunque no se lo merezca. Amén. Eso es hacer misericordia, mostrar compasión y eso hacerlo con alegría. Gloria al Señor. Esto es el pensamiento en cuanto al cuerpo de Cristo, a que formo parte del cuerpo de Cristo. No soy completo, nadie es completo en la iglesia, dependemos los unos de los otros. Y en cuanto a los dones espirituales, debo pensar así, que son para el servicio de la iglesia, no son un premio, no es algo que lo gané con mi esfuerzo, sino que de gracia he recibido y de gracia también tengo que dar. Gloria al Señor, ese don que Dios me ha proporcionado es para servir a mi prójimo, servir a la iglesia y que todo sea para la gloria de Dios. Bien, mis queridos hermanos, ahí nos vamos a quedar con este estudio de la palabra del Señor. Le animamos a que este pensamiento esté en su corazón. Lea la Biblia, lea el libro de Romanos y escuche los mensajes. No solamente escuche, sino también le animamos y le exhortamos a leer la Biblia. Lea la Biblia, compare los estudios que damos con el texto bíblico para que usted pueda tener un fundamento macizo en su vida cristiana, un fundamento basado en la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña cómo debemos pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestro prójimo en la iglesia, sobre, Señor, las habilidades y dones que nos has dado, Señor, para compartir, para administrar con otros. Te pido que tú estés bendiciendo a cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor, que escuche este mensaje. Gracias te damos. Consuela, Señor, los corazones. Consuela, Señor, cada corazón que está dolido tal vez, Señor, en este tiempo. Sana, Señor, aquel que está enfermo, Padre bendito. Atiende la necesidad de aquel que está en su hogar. Tal vez está padeciendo alguna enfermedad. Tal vez está pasando un proceso de infección por COVID. Te pedimos, Señor, que tú obres en ese enfermo que está en casa. Obres, Señor, en esa familia que está sufriendo, trayendo sanidad, consuelo, Señor, liberación, Señor Padre Santo, y victoria sobre todo mal y toda enfermedad. Bendecimos, Señor, a cada familia, a cada hermano, cada amigo que escuche esta palabra. En el nombre de Jesús, seas bendito. Amén, amén. Gracias, Padre. Bien, será hasta un próximo programa en que estaremos compartiendo más sobre la palabra del Señor. Dios le bendiga. Muchas gracias.